nada podemos hacer. Yo acostumbro siempre decir antes de predicar, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Agradecemos, Señor, grandemente, Padre, que tú nos das la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra, de hacerla llegar, Señor, al corazón de tu pueblo, de tus siervos, Padre, de tus siervas, Padre. Mi Señor, oro para que hables a nuestro espíritu, Señor, en esta hora, que tú nos ministres, Padre, como tú quieras, que tú nos hables en la manera en que cada una de nosotros necesita, Señor, que despiertes nuestro espíritu, Señor, con tu buena palabra, Señor, mi Dios, y que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Señor, gracias. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Ministra tu palabra en nuestro espíritu, Señor, en esta hora. Nuestro espíritu tiene hambre y sed de ti. Nuestra alma te anhela, Señor, como en tierra seca y árida donde no hay agua. Permítenos sacar agua, Señor, de la fuente de la salvación y hacerlo con gozo, Señor, y poder beber de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Sacia, Señor, la sed que nuestra alma tiene de ti, Señor. Sacia nuestra sed, Señor, de ti, mi Dios, y alimentanos y susténtanos, Señor, por medio del alimento espiritual, de tal manera que nuestro espíritu se fortalezca en ti, Señor, en el poder de tu fuerza, Padre, en el precioso nombre de Jesús oro y oro, Señor, que mi vida sea solamente eso, Señor, un vaso, un medio, un canal, Señor, por el cual tu gracia fluya, Padre celestial, y tú bendigas y toques, Señor, cada vida, cada corazón, Señor, y que esta palabra tenga el efecto que tú quieres que tenga, Señor, las dimensiones que tú quieres que esta palabra produzca en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra que vamos a tomar como referencia está en el libro o carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y están en libertad, mis hermanos, como les decía ayer, si quieren abrir su micrófono y en un momento decir amén, amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hija mía, tú pues, mi hija, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, esfuérzate. Esa es la palabra que yo tengo para hoy. El tema es un esfuerzo más. Permítanme decirles en qué momento de mi vida por primera vez el Señor habló y me dio esta palabra precisamente. Fue en mis primeros años de pastor. Yo creo que andaría en unos 8 años más o menos en el pastorado. Y recuerdo haber ido a un evento de mujeres en la ciudad donde yo estaba pastoreando, en Sonoita, Sonora. Y fue una confraternidad, fue una reunión interdenominacional, eran todas las iglesias del pueblo que nos reunimos y era específicamente de mujeres. Yo fui a esa reunión con la expectativa de escuchar una palabra de Dios y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero que me hables, yo necesito que me hables, que me des una palabra, Señor, porque mi espíritu estaba muy débil, yo me sentía débil, muy apesadumbrada, me sentía muy cargada, no sabía cómo levantar mi espíritu de nuevo, me sentía muy oprimida y yo en mi corazón le oraba y le decía: Señor, háblame a través de la predicadora, háblame a través de la predicación que allí se va a exponer. Y la hermana predicó y desarrolló su tema y en ningún momento yo conectaba con alguna palabra, no sentía que ninguna palabra me conectara. Y enseguida ella hace el llamado
y pasan todas las mujeres al frente y ella empieza a orar por cada una, empieza a orar y yo esperando que ella venga, ore por mí, me imponga manos y me dé una palabra. Y resulta que cuando ella está cerca de mí, me pasa de largo y se va y a mí no me dice nada. Y yo en mi corazón, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Necesito una palabra de parte tuya y clamando en mi corazón y clamaba y clamaba y clamaba. Dame una palabra, Señor, dame una palabra. Y yo no sé en dónde la hermana estaba orando con alguna mujer, pero yo escuché de pronto que ella dijo, un esfuerzo más, hija, un esfuerzo más. Y esa palabra yo la conectó conmigo. Yo no sé a cuál mujer le dio esa palabra, pero esa palabra fue la que penetró en mi corazón y yo la tomé para mí. Yo sentí que el Señor me decía, solo un esfuerzo más, hija, un esfuerzo más. Y desde entonces yo me quedé con esta frase y la anoté en una tarjetita y la puse en mi Biblia y la traje por muchos años. La tengo en otra Biblia, ya después que la cambié, tengo una Biblia nueva y ese papelito quedó en esa Biblia. Y por eso es importante, porque el Señor hace pues 1 año, 4 meses, como les decía, me recordó esta palabra en un sueño. Fue donde el Señor me habló y me dijo esa palabra, un esfuerzo más, hija. Y enseguida me dio el sentir de que ese era el tema para exponerlo en una reunión que íbamos a tener. No me dijo cuándo, no me dijo en dónde, no me dijo con quién, solamente supe que era una reunión. Y aquí estoy, mis hermanas. Y otra indicación que siento de parte del Señor, hablarles a ustedes, mis hermanas, es hablarles como a guerreras, hablarles como a mujeres de guerra, no hablarle como a princesas, no hablarles como reinas. A veces nos gusta mucho, ¿verdad? Hablar y decir somos una reina, somos unas princesas del Señor y nos apapachamos y nos consentimos y nos decimos de esa manera, ¿verdad? Y es cierto. Y gracias a Dios por ello. Pero sabe que ahorita es el tiempo en que el Señor necesita guerreras. Esta escritura, mis hermanos, no le está hablando a una princesa, no le está hablando a una reina, le está hablando a una guerrera, le está hablando a alguien que ha sido, mis hermanos, reclutado en el ejército del Señor. Si bien se lo está diciendo a Timoteo, a un hombre, pero esta palabra, mis hermanos, trasciende porque no está dirigida a un género, mis hermanos, sino que está dirigido a los hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Tú pues, hijo mío, tú pues, hija mía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Hay mucho, mis hermanos, que hablar sobre esto. Porque a pesar de que es un versículo tan pequeño, tiene tanto, mis hermanos, para hablarnos, porque nos está hablando de hacer un esfuerzo, es ir más allá a veces de nuestras propias fuerzas, en donde ya no son nuestras fuerzas las que operan, sino las fuerzas de Dios en nosotros. Llegamos a límites, llegamos a lugares en donde sentimos que no podemos más. Y es allí en donde, en vez de decir a veces, Dios, mijito, yo estoy contigo, no temas, a veces solamente nos dice, esfuérzate, sigue adelante, échale ganas, no te detengas, esfuérzate. Nos habla que estamos en un campo de batalla, que no te puedes rendir, que tienes que seguir adelante, tienes que perseverar. Los desafíos están delante de ti. Tienes un cargo, tienes un ministerio que te va a demandar mucho esfuerzo, mucho compromiso. A veces te vas a sentir sola, vas a sentir que tu familia te va a decir, ¿sabes qué? Ya no sigas adelante, ya no te vamos a apoyar y tú vas a tener que luchar por perseverar, por derribar todos los argumentos que se levanten en tu llamado, porque el llamamiento requiere esfuerzo. Nuestro llamado, estamos convocados a una batalla, a una milicia. Por eso enseguida en el versículo 3 le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado. Este versículo nos hace ver, hermanos, que Dios nos está mirando como guerreros, como soldados, como hombres y mujeres de Dios esforzados, valientes, determinados, que estamos aquí, mis hermanos, como decía ayer, para arrebatar el reino, para arrebatar, para penetrar en las tinieblas con la luz de Cristo. Amén. Somos saetas de Dios encendidas, somos armas de guerra. La Escritura nos dice, toma las armas del Espíritu. Tómalas, nos está hablando que estamos en una guerra, no estamos en un palacio, mirando y presumiendo nuestros vestidos bonitos de reinas. Hermanos, estamos vestidas para la guerra, para la batalla, y el Señor nos dice un esfuerzo más. ¿Por qué? Porque estás en la guerra, estás en la batalla, no te puedes dormir. Esfuérzate, esfuérzate en la oración, esfuérzate en el ayuno, esfuérzate en la palabra, esfuérzate por obedecer, esfuérzate por mantener tu corazón limpio, puro, por mantenerlo libre de cargas innecesarias, que tu corazón no se contamine, y todo eso requiere de esfuerzo, que la amargura no entre en el corazón, que saquemos toda actitud carnal de nuestra vida, toda puerta al enemigo tenemos que cerrarla, y todo eso requiere de esfuerzo, de sacrificio, requiere de consagración, requiere de una entrega continua, constante. Esfuérzate, esfuérzate. A veces va a parecer que estás solo, nadie está contigo, pero el Señor dice, yo estoy contigo, nunca te dejaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ese versículo inicia diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Las fuerzas vienen de nuestro Dios. El Señor trabaja en nosotros, nuestra fuerza viene de Dios. Hermanas, quiero recordarles que nosotros somos débiles, que nosotros somos frágiles, que nosotros no podemos hacer nada sin el Señor, pero el Señor escogió vasos de barro, vasos frágiles, para hacer cosas gloriosas a través del depósito que Él pone en tu vida. Tú tienes un depósito de Dios fuerte, y de ahí necesitamos sacar, como dice la Escritura, sacaremos con gozo aguas de la fuente de la salvación. Tenemos que sacar aguas de la presencia de Dios y refrescar nuestra vida, porque en medio de la batalla también se presenta la sed espiritual. De tanto que has batallado, de tanto que has luchado, de tanto que has perseverado, llegan momentos en donde necesitas sentarte y retroalimentar tu fe, fortalecerte en Dios. Y Él dice, esfuérzate, hija, un esfuerzo más, porque está cerca la victoria, y porque Él también está cerca, Él viene pronto. Estamos en un tiempo de luchar, de batallar, de conquistar. El área que tienes en tu conferencia, tienes muchas mujeres, no tienes números. Dios puso en tu mano almas, Dios puso en tu mano vidas. Dios necesita que tú estés fuerte para que tú fortalezcas a los que están bajo tu custodia, bajo tu cuidado. Son ovejas en las manos tuyas que Dios te entregó. Las presidentas de las iglesias locales, las comisiones, las organizaciones, todas las mujeres, vamos a decirle las soldado raso, las que no tienen todavía ningún nombramiento, pero que están allí, necesitan que tú y yo nos presentemos como ejemplo para ellas, que les amamos, un ejemplo de esfuerzo. Necesitamos animarlas con la gracia de Dios. Tienen que ver la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Esto es bien importante, mis hermanos, porque cuando analizamos la palabra gracia y la buscamos en el original, en el griego, vemos que viene de la palabra charis, o depende de la pronunciación que le quieran dar, pero ya la que tengo, charis o charis. Y fíjense bien, la palabra gracia también tiene una connotación de gratitud. Y aquí yo me recuerdo a la carta del apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:10, donde habla de que la gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas la gracia de Dios. La gracia de Dios entonces también se manifiesta a través de la gratitud.
Yo quiero decirles, mis hermanos, que según el diccionario Strong, dice que la gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de la persona. Es la influencia divina, es la influencia de Dios en el corazón de la persona. Y esto incluye, mis hermanos, la gratitud. La gratitud es una forma de la gracia de Dios en mí. Si yo tengo gratitud, es por la gracia de Dios en mí. No es porque yo soy buena y agradezco mucho lo que recibí solamente. No, también la gratitud es un producto de la gracia de Dios obrando en mí, permitiéndome ser sensible a todo lo que Él ha depositado en mí, y yo siento gratitud y quiero corresponder a mi Dios con servicio. Entonces, ¿qué significa? Esfuérzate en la gracia y esfuérzate en el amor de Dios, esfuérzate en la gratitud. ¿De dónde vas a sacar fuerzas? Del amor de Dios, de la gracia que hemos recibido. De ahí vamos a sacar las fuerzas. Las fuerzas vienen de Dios. Cuando sientas desmayar, acuérdate, un esfuerzo más, hija, esfuérzate en mí, en el poder de mi fuerza, dice el Señor. Echa mano de la vida eterna, esfuérzate, porque nuestra fuerza, mis hermanos, viene de Dios, viene del cielo, viene de lo alto, no viene del apoyo que nos den alrededor. Te digo, cuando Dios está contigo, aunque nadie esté contigo, aunque nadie te apoye, tú vas a trabajar y te vas a esforzar y vas a avanzar y aún vas a animar a los que no quieren, porque tú misma estás fortalecida en Dios, te estás renovando en Dios, te estás fortaleciendo en Dios. La gratitud nos permite servir al Señor, corresponder por el favor recibido. La gratitud valora lo que recibió, acuérdese, y de allí sale nuestra fuerza. Hija mía, un esfuerzo más. Acuérdate de todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Acuérdate cómo te ha ayudado en el pasado. Acuérdate cómo te ha librado, cómo te ha sostenido. Acuérdate de todos los beneficios que el Señor te ha dado. Y eso tiene que ser un estímulo para que avances, para que sigas adelante. No temas ni te intimides. Sigue adelante, avanza con las fuerzas del Señor. Dios está obrando en tu vida. Esfuérzate en la gracia. La gracia es multiforme. La gracia no solamente es para salvación. La gracia también es para que perseveres. La gracia también es para que te esfuerces. La gracia también es para que te santifiques. La gracia de Dios también es para que seas perfeccionada. La multiforme gracia de Dios tiene muchas formas, y a mí me bendijo mucho darme cuenta que en la gracia de Dios está la gratitud. Por la gracia de Dios es que yo tengo gratitud. Si no tuviera la gracia de Dios, no tuviera gratitud. Fuera una persona malagradecida, no tomar en cuenta todo lo que Dios ha hecho por mí. Pero es su gracia, la gracia de Dios en mí, la que me permite volverle al Señor mi vida en gratitud, en servicio, en alabanza, en consagración, en buscarle. Una persona agradecida, mis hermanos, es una persona gozosa, porque el gozo, la gratitud desencadena el gozo y trae fe, trae amor, trae los frutos del Espíritu. Pero es bien importante que abramos la puerta de la acción de gracias. Como dice el Salmo, entraré por tus puertas con acción de gracias. Hay veces tenemos cerradas las puertas de la acción de gracias y no recibimos nada porque no estamos agradecidos, porque no estamos fluyendo en la gracia. No vemos, no valoramos lo que estamos recibiendo, dejamos de dar gracias y dejamos de recibir. Se trunca la bendición de Dios. Por eso dice la Escritura que tengamos cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura en el corazón, esa nos estorbe y muchos sean contaminados por causa de eso. Una persona que tiene amargura solo se queja. Una persona que tiene amargura no da gracias, no reconoce las cosas que tiene. Miren, yo les voy a compartir un testimonio. La gratitud
es la antesala de un avivamiento, de un despertar espiritual. Cuando nosotros nos estamos secando, marchitando espiritualmente, donde hemos llegado al tope de una etapa en nuestra vida espiritual, nos pasa, acuérdese lo del águila, como el águila. Voy a hablar del águila porque la escritura nos compara con el águila y nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Amén, pero nos dice levantarán las alas como las águilas, se van a renovar. Y yo quiero hablarte y decirte que la gratitud es el principio de la renovación en tu vida. Yo quiero compartirles, para mí el 2021 fue un año en donde yo cerraba muchos ciclos, en donde les voy a contar un secreto, no se lo cuenten a nadie. Yo cumplía 50 años de edad. 25 años de matrimonio, 30 años en el Señor y ¿cuántos años? 21, 22 años de pastor. Entonces para mí eran como que cosas muy importantes. Estaba hablando de años ya de peso para mí y yo quería darle al Señor gratitud y marqué todas esas fechas a lo largo del año y previo a que se llegaran las fechas, yo dedicaba bastantes días en oración y en ayuno, solamente para dar gracias por mis 50 años. Yo conté 50 días antes y 50 días antes entré en un proceso de oración y de ayuno y cada día daba gracias a Dios por cada año de vida y empezaba a dar gracias por todas las personas que desde que yo estaba niña cuidaron de mí. Mi padre, mi madre me dejaron. Yo me crié con mi abuela. Así que hubo tutores, hubo gente extraña, diferente a papá y mamá que cuidaron de mí. Y mi vida empezó a dar gracias y gracias y gracias. Pero yo venía, mis hermanos, de una sequía espiritual. Yo había atravesado por una temporada que me secó, que me desgastó, que realmente, mis hermanos, yo estaba pensando en tirar la toalla, ya no podía más. Pero este año 2021 marcó en mi vida algo bien importante, porque algo que hice también para ese año que cumplía yo 50 años, yo recordé, mis hermanos, que las águilas a los 50 años aproximadamente se renuevan y ellas tienen que volar alto y ellas tienen que buscar un lugar en donde estar a solas, en lo más alto de las montañas, porque su pelaje ya está muy grande, ya no tienen la fuerza para volar, la destreza, sus garras han crecido y están enconchadas y ya no pueden cazar, su pico también ya está muy viejo y está muy cerrado y ya no puede comer bien, así que la única manera que ella tiene para seguir viviendo, para prolongar su vida, o se muere de hambre o se renueva. Así que, mis hermanos, ella va y se renueva en las alturas, en donde se arranca el pico, en donde se arranca las garras, en donde se arranca las alas y espera el proceso natural para que todo vuelva a resurgir y ella se renueva, mis hermanos, en un lapso de 150 días está su proceso. Así que yo agarré 50 días previos a mi cumpleaños, el 28 de octubre, y yo empecé a clamar a Dios y a clamar a Dios y a pedirle que me renovara, que yo necesitaba una renovación, un cambio, que me quitara el plumaje viejo, las garras, el pico. Yo me miraba a mí misma como un águila, pero que yo necesitaba renovarme. Yo quiero decirles, mis hermanos, soy un águila renovada. Soy un águila renovada porque encontré, mis hermanos, la renovación en la gratitud. Cuando yo empecé a dar gracias desde el 2021, miren, Dios me estaba preparando para este año, que es el año de la gratitud.
Yo viví un año de gratitud, gratitud, gratitud. Para mí el año 2021 fue un año de dar gracias, gracias. Y no era porque lo tenía todo a favor, mis hermanos, tenía todo en contra. Pero la gratitud cambió mi mente, la gratitud cambió mi corazón. La gratitud me permitió entrar de nuevo ante el trono de la gracia, mis hermanos. Porque ni aún eso podía hacer. No podía entrar al trono de la gracia. Oraba, pero no entraba al trono de la gracia. Yo sentía un estorbo para entrar ante el trono de la gracia. Y mis hermanos, ¿cómo nos vamos a esforzar si no podemos entrar en el trono de la gracia? Cuando entramos en el trono de la gracia, mis hermanos, encontramos nuevas fuerzas. Allí es donde nos podemos fortalecer. Pero yo entendí, mis hermanos, que para entrar a la presencia de Dios tenía que hacerlo a través de la gracia. Hermanos, estoy hablando de 22 años de pastor y había olvidado. Yo les compartí ayer cómo yo inicié con mucha gratitud, con mucha entrega, pero el pastorado te desgasta, el ministerio te desgasta, las presiones te desgastan y no te das cuenta en qué momento quitas tus ojos de lo que nos salvó. La gracia nos salvó y de pronto quitamos los ojos de la gracia y ponemos los ojos en la desgracia. Y discúlpenme que use esa palabra. Y si apartamos los ojos de la gracia, mis hermanos, vamos a poner los ojos en la desgracia, en las cargas, en las aflicciones. Todo va a ser pesado. El yugo de Cristo, que debería de ser fácil de llevar, mis hermanos, se convierte en una carga pesada y difícil porque queremos llevarla nosotros y no dejamos que Él sea el que lleve la carga. La gracia nos da descanso, mis hermanos, y renueva nuestras fuerzas. Entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud, mis hermanos, les vuelvo a decir, es la antesala a un avivamiento personal, a un desencadenamiento, mis hermanos, de la gracia. Porque cuando tú empiezas a fluir en la gracia de Dios, empiezas a empapar todo lo que está a tu alrededor. Donde hay sequía, mis hermanos, se empieza a llenar de vida porque la gracia está fluyendo en tu vida. Sacas con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y yo quiero que ahí donde tú estás recibas del agua de la fuente de la salvación que está ahí disponible, mis hermanos, para nosotros. Pero a veces andamos cavando pozos, mis hermanos, en otro lugar, menos en la fuente de la salvación. Acuérdense que el pecado del pueblo fue de Israel, que cavó cisternas. El Señor le dijo: cavaste cisternas rotas que no retienen agua y me dejaste a mí fuente de agua viva. Y nosotros, hermanos, corremos el riesgo de dejar al Señor por causa de la obra, por causa del ministerio, de la familia, por diferentes cosas, mis hermanos. Podemos dejar de buscar la fuente de la salvación. Y mis hermanos, abrir un pozo no es fácil. Si tú tuvieras que abrir un pozo, si tú sabes que allí abajo hay agua, pero tienes que abrir ese pozo, tienes que esforzarte. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate por abrir nuevamente el camino a Dios, en que tú te conectes con Dios. No porque tú vas a hacer otro camino aparte del de Cristo. Ya está el camino ahí. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia. No estoy diciendo esfuérzate en tus propias obras. No, estoy diciendo esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, la gracia no nos manda a dormirnos en nuestros laureles. La gracia nos manda a trabajar. La gracia te da dones, talentos y dice: ve y trabájalos, ve y multiplícalos. Pero mi hermano, la gracia no solo es ve y trabaja, sino que la gracia es para que también vengas al trono de la gracia cada día, cada día, cada día. Vengas ante el trono, vengas ante tu rey. Acuérdate que recibimos un reino inconmovible y Dios te está haciendo inconmovible. Dios te está dando un carácter que seas inconmovible, inconmovible, que no seamos emocionales, que no seamos tan superficiales, que no dependamos tanto del aplauso, que no dependamos del dinero, de los recursos,
de que todo esté a nuestro favor, de que todo mundo nos apoye. Hermanos, Dios nos puso para que vayamos al frente abriendo camino donde no lo hay. Y abrir camino no es fácil, hermano. Dios te puso ahí y vas a abrir camino donde no lo hay. Tú puedes escoger entre servir cómodamente en un lugar o verdaderamente servirle al Señor de una manera esforzada y presentarle al Señor no solamente buenos números, sino buenos resultados, que haya un resultado que glorifique al Señor. Hija mía, un esfuerzo más. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a sentir que te quieres rendir y Él te va a decir siempre un esfuerzo más. Dios nunca te va a decir que tires la toalla. Dios nunca va a tirar la toalla por ti. Él siempre te va a decir un esfuerzo más, un esfuerzo más. El diablo va a tirar duro contra ti, va a levantar críticas, calumnias, opresión, tantas cosas. El enemigo también tiene muchas formas. Como dice Pablo, no desconocemos sus maquinaciones, tiene muchas maquinaciones, pero nosotros tenemos la multiforme gracia de Dios para rejuvenecernos, para fortalecernos, para levantarnos en Dios. Esfuérzate, hija, en la gracia. Nos reclutaron en el ejército de Dios. Nos reclutaron en un ejército. No estamos en un palacio, mis hermanas, rodeada de ropa y de joyas preciosas. Eso va a ser, mis hermanos, allá, cuando estemos ya, mis hermanos, en la victoria final, ya cuando todo esto haya pasado. Yo quiero decirte también otra cosa que el Señor me habló y me dijo: las fuerzas vendrán cuando estés orando. Las fuerzas vendrán cuando estés orando. Necesitas orar. Esfuérzate en la oración, porque en la oración vas a ser fortalecida. Las fuerzas del Señor vendrán sobre ti conforme tú ores, conforme tú te rejuvenezcas en el Señor, en la oración. Busca al Señor y su presencia es la que te va a fortalecer. Él no nos escogió porque somos sabios o fuertes. Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Amén. No nos olvidemos de eso. Nosotros no tenemos mérito. El Señor escogió lo vil y lo menospreciado, lo que no tenía nombre. Nos levantó del polvo y nos hizo sentar con los grandes. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Pero Él es su gracia, es la gracia operando en nuestras vidas, en nuestros corazones. No nos podemos olvidar, mis hermanos, que es absolutamente la gracia. Cuando nosotros empezamos a pensar que ya somos profesionales en lo que hacemos, que ya tenemos títulos, que ya tenemos posiciones, que ya tenemos tantos años de experiencia, que ya, mis hermanos, no nos damos cuenta que nos hemos caído del olivo, mis hermanos, y que somos aceitunas tiradas en el suelo, que nos hemos desprendido de Él, que ya no somos pámpanos pegados a la vid. No podemos hacer nada alejados de Él. Necesitamos fortalecernos en la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y nuevamente, mis hermanas, un esfuerzo más, te dice el Señor. El Señor entiende cuando nos cansamos. El Señor entiende cuando ya no sabes qué hacer. Y Dios es experto en llevarnos a nuestros límites para que allí nosotros podamos clamar y gemir y decir: Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, 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 ayúdame. Necesitamos, mis hermanos, volver los ojos a nuestro Padre y Él nos va a decir: un esfuerzo más, hija. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Tú dijiste que es suave, vamos a tener un cargo, pero el Señor dice: sí, pero es un peso, es una carga que yo te estoy confiando. No es solamente un nombramiento, en ese nombramiento implican almas.
las almas que fueron redimidas, la iglesia del Señor, esas mujeres. Dios te está confiando, no sé cuántas mujeres tengas a tu cargo, pero cada una de ellas es una responsabilidad que Dios te entregó. El ministerio es responsabilidad. Le vamos a dar cuentas al Señor de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso Él dice, esfuérzate, esfuérzate. Él llegará el momento en que nos deja descansar un ratito, pero enseguida nos dice, síguele, síguele, síguele. A veces tú ya trabajaste y piensas, ay, es hora de que me tome un receso. Y el Señor dice, no, llegaste del campo a servir, ahora le dice al siervo, sírveme y después comerás tú. Y cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, acuérdate de decir, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Hermanos, no esperes que aquí en la tierra el Señor te diga, bien hecho, buen siervo fiel. Eso va a ser, mis hermanos, cuando el Señor nos tenga allá delante de Él y que nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Cuando ya estés allá en la presencia del trono de nuestro Dios, entonces te dirá, bien hecho, buen siervo, buena sierva, mi hija, bien hecho, te esforzaste, no te rendiste, no tiraste la toalla, no te debilitaste en la fe, sabías que tenías pocas fuerzas, pero lo intentaste. Hermanos, el Hijo de Dios no se rinde, con pocas fuerzas es suficiente, con pocas fuerzas o sin nada de fuerzas es suficiente para seguir, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. No es por falta de fuerza que vamos a dejar de servir al Señor, mis hermanos, es por falta de ánimo, porque Él siempre nos va a esforzar, Él siempre nos va a dar fuerzas, Él no nos va a dejar rendir. Así muchas de ustedes van a trabajar, llueva, truene, llueva, truene, llueva, truene. Así es la obra, mis hermanos, 24/7, 24/7, 24/7, 365 días del año. Pero usted dice, yo no soy pastor, pero el Señor te encargó las almas, el Señor te encargó ese grupo de mujeres y tú vas a dar resultados por ellas, amén. No ante la conferencia, no ante tu distrito, conferencia o lo que sea la asamblea. Mis hermanos, las cuentas son delante del Señor. Esfuérzate, esfuérzate. Y Él nos dice, hija, a mí me encanta que Él me diga, un esfuerzo más, hija. Oh, porque la paternidad de Dios, mis hermanos, la paternidad de Dios a mí ahora sí, como dicen esa palabra, no, yo no la uso, pero ahorita la voy a usar. La paternidad de Dios me empodera. Amén. La paternidad de Dios, saber que Él es mi padre, me llena de fortaleza. ¿Por qué? Porque yo me crié sin padre, porque yo no tuve un papá. Yo tuve que aprender, mis hermanos, a levantarme confiando únicamente en el amor de Dios. Vencí todos mis traumas, vencí todas mis necesidades emocionales que yo tenía. ¿Saben en dónde? En el altar. En el altar lloraba y le decía al Señor cómo me sentía tan desanimada en mis primeros años de convertida. Y cuando yo encontré, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Mis hermanos, eso fue un bálsamo para mi vida. Y yo supe que era hija de Dios. Y que Él me diga mi hija, hermanos, para mí es lo máximo. Para mí es mejor que decir soy una reina o soy una princesa. Para mí es mejor decir soy una hija de Dios. Soy una hija de Dios, una hija de Dios, una hija de Dios. Nadie me puede quitar, mis hermanos, mis derechos de hija. Nadie me puede quitar de mi posición de hija. Nadie te puede quitar de tu posición. Si tú crees en tu corazón que eres una hija de Dios, te vas a esforzar porque sabes que tu papá, tu Dios es un hombre de guerra. Nuestro Dios, hermano, no ha perdido una batalla. Él siempre va hacia adelante. Él nunca retrocede. Él se levanta y lo que empieza lo termina. Y lo que empezó en ti también lo va a perfeccionar y lo va a terminar hasta el día de su venida. Así que, mis hermanas, yo quiero dejarles esta palabra. Un esfuerzo más. Un esfuerzo más. Mírate como una hija de Dios. Mírate como una hija de Dios. Eres una hija de Dios.
Eres una hija de Dios. Recibe las fuerzas de tu Padre. Recibe de Dios en esta hora. La palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios tiene el poder de fortalecernos, de despertar nuestra fe, pero también hay que alimentarla. Alimenta tu fe cada día. No solamente es despertar la fe, tenemos que alimentarla. Nuestra fe tiene que ir en aumento. Porque Dios, mis hermanos, prueba nuestra fe. Hay momentos, mis hermanos, que el esfuerzo va a ser precisamente para poder permanecer creyendo. En medio de tanta adversidad que hay, la fe nos va a sustentar. Ese esfuerzo, mis hermanos, en la gracia es un producto también de la fe. Y le damos gracias al Señor, mis hermanos, por su palabra. Yo las animo a que se esfuercen en la gracia, que escuchen de parte de Dios un esfuerzo más, hija. Yo las invito a que sigan lo que yo hice, mis hermanos. Escriban en una tarjetita y pónganlo en su Biblia y tráiganlo ahí siempre. Un esfuerzo más, hija. Cuando ustedes abran su Biblia a veces, ni se van a acordar que eso está allí, pero cuando más lo necesitan y ustedes leen esa palabra, mis hermanos, ustedes se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza, porque las fuerzas vienen de nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el débil, la mujer frágil, la mujer que reconoce su necesidad. Hermana, no te sientas tan autosuficiente. Reconoce tu pequeñez, tu necesidad. Entre más pequeñita te hagas delante del Señor, mis hermanos, Dios te fortalece más. Entre más tú te humilles delante de tu Dios, Él más te exaltará cuando sea tiempo. En su tiempo, el Señor te va a exaltar si tú permaneces fiel. Y yo quiero orar, hermana, por ti. Yo quiero bendecir tu vida. Que la palabra de Dios llegue a ti. Tengo otro testimonio, mis hermanas. Yo les digo, yo anoto todo lo que siento que recibo de Dios, yo lo anoto. Y una de las cosas que el Señor me habló un día, el 2 de agosto del 2022, aquí lo tengo anotado en una libretita de hojitas así sueltas, pero aquí lo tengo. En oración, mis hermanas, escuché esto y es un apellido, y no es un apellido común, para mí no es común. Lo escuché en oración y yo le pedí a mi hermana Esther que si por favor me daba el nombre de cada una de ustedes para estar orando por nombre y presentándolas delante de Dios. Y cuando yo leí los nombres, para mi sorpresa, en uno de sus nombres está el apellido que el Señor me dio el día 2 de agosto del 2022. Y yo sé que mi hermana Beatriz lo va a recibir. No sé, hasta ahorita no me ha añadido más el Señor. Lo que me dijo el Señor en oración este día fue, me dijo Armendáriz. Y mis hermanos, para mí, dije yo, pues, yo no conozco a nadie que se apellide Armendáriz, yo en lo personal. Yo solamente sé que Armendáriz es un apellido por el artista, ¿verdad? Pedro Armendáriz. Muy excelente artista, muy conocido. Y yo no sé, hermana, de alguna manera me llamó mucho la atención y he estado orando por usted. No sé qué Dios tiene para usted, pero a mí el Señor me dijo Armendáriz. Y de alguna manera se vuelve a conectar con esta actividad, con este evento, con esta asamblea. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que Dios nos tiene presentes a cada uno y nos conoce por nombre, por apellido, y Dios nos ama y somos especiales para Él, somos su especial tesoro. Pero ¿saben qué? Yo por muchos años yo pensé que era la hija consentida de Dios, pero después me di cuenta que Dios a sus hijos consentidos también los corrige, también los disciplina, también los azota, también les exige. Y dije, Señor, yo pensé que era tu hija consentida, pero también
me hizo participar de su disciplina. Mis hermanos, Dios nos ama. Somos su especial tesoro, pero Él quiere que nos esforcemos. Él no tiene niños consentidos mimados. A sus hijos Dios les forma un carácter, el carácter de un hijo, de una hija de Dios. Hermanas, permíteme hacer una oración, hermanas, y oremos. Que estas palabras, Señor, se graben en las tablas de nuestro corazón, se escriban, se impregnen en nosotros. Y recordemos, cada vez que tú tal vez te sientas débil, quieras tirar la toalla, ya no quieras seguir, ya no sientas lo duro sino lo tupido, y que escuches estas palabras, un esfuerzo más, hija, un esfuerzo más. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por la bendición, por la oportunidad de compartir tu palabra con este grupo de hermanas, de hijas tuyas, Señor, de mujeres, Señor, guerreras, Señor, mi Dios. Vamos hoy a hacer un lado lo de princesas y vamos a hacer un lado lo de reinas. Y, Señor, vamos a declarar que somos guerreras, que tú nos has, Señor, reclutado para tu ejército, para la milicia que en estos últimos tiempos, Señor, tú necesitas para pelear la buena batalla de la fe. Te ruego que revistas a mis hermanos con un espíritu de valor, con un espíritu perseverante, guerrero, Señor, que tomen todas las armaduras espirituales, que aprendan a revestirse, que las usen, y si las usan, Señor, mi Dios, las refuercen, Señor, porque ahora más que nunca, Señor, mi Dios, es tiempo de tomar las armas espirituales y fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza, porque ciertamente el enemigo, hermano, hermana, te va a querer parar, te va a querer detener, te va a querer estorbar en 1001 forma, lo intentará hacer, pero en 1002 formas tú vas a avanzar y vas a perseverar, y cada dardo que el enemigo te arroje, tú lo vas a pagar y tú vas a avanzar y no te vas a detener. Contra cada argumento que el enemigo te lance, tú lanzarás una palabra de Dios y vas a perseverar y vas a usar la espada del Espíritu y vas a conquistar el área que Dios te dio a través del poder de la espada de Dios, de la palabra de Dios. Señor, gracias, gracias. Gracias por llamarnos en este tiempo. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Avívanos, Señor, avívanos. Avívanos, Señor, que vuélvanos, Señor, a arder, Señor, en el corazón, con el fuego que ardió en Pentecostés y con el fuego, Señor, que nosotros tanto hablamos en la iglesia metodista. El fuego, Señor, que ardió en Juan Wesley, Padre, arda en nosotros, Padre, por el Espíritu Santo. Vivifícanos, Señor, vivifica la iglesia metodista, vivifica a las mujeres, vivifica, Señor, mi Dios, a los pastores, vivifica grandes y pequeños, vivifícanos, Señor. Necesitamos la vida del Espíritu en nosotros, necesitamos el fuego de Dios ardiendo en nosotros otra vez, Señor. Necesitamos, Señor, renovarnos como las águilas, Señor. Renuévanos, Señor, renuévanos, Señor. Ayúdanos a pagar ese precio, Señor, que necesitamos pagar para rejuvenecernos como el águila y remontarnos, Señor, a las alturas, para encender a otros con el fuego, Señor, con que tú nos has encendido. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo la Legión Blanca de servicio cristiano a nivel nacional, en cada conferencia, Señor. Cada una de mis hermanas aquí representadas, Señor, mi Dios, las bendigo, Señor, y oro, Padre, que les des ese esfuerzo. Él les da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Recibe fuerza del Señor, pero sigue buscando la gracia, sigue buscando la presencia, sigue esforzándote en el Señor. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, esfuérzate, 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 esfuérzate en la gracia, esfuérzate, sé determinada, sé
Céntrate en el llamamiento, céntrate, pon tus ojos en donde está Cristo sentado a la diestra del trono, porque para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro lugar en Cristo. Señor, yo te doy gracias por la palabra y oro, Señor, que tu palabra produzca todo aquello para lo cual tú la has enviado y aún añadas bendición, añade bendición, porque tú nos das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, de una manera especial sobre mis hermanas, sobre el Ministerio Nacional, Señor, en las mujeres, Señor, y en toda nuestra bendita iglesia metodista, Padre. Avívanos, Señor, y un esfuerzo más, hija, un esfuerzo más, hija, un esfuerzo más, hija, te dice el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, esté contigo en tu entrada, en tu salida, en tu acostarte, en tu levantarte, en tu quehacer o en tu reposo. Que el Señor esté contigo y aún mientras duermes, que enseñe a tu conciencia, que cuando despiertes su espíritu te hable y te dé oído de sabio para oír como los sabios y te dé lengua de sabio para hablar como los sabios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanas. Las dejo y sé que la gracia del Señor está con cada uno de nosotros y con su iglesia metodista y con todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Amén. Bendiciones.